Hola, soy Juan Marcos Aguirre Leiva. Vamos a hablar acerca de la nueva ruta de la seda. Es un tema sumamente interesante por la inversión que significa en un periodo de 10 años, en el cual el gobierno chino está comprometiendo más de 600 mil millones de dólares. En inglés se conoce como el OBOR, que significa One Belt, One Road, o sea, un cinturón, un camino. Y esto no es otra cosa más que tratar de incentivar nuevamente lo que hace más de 2000 años era el tráfico de mercancías entre Lejano Oriente, Europa y Medio Oriente. Es sumamente interesante esto porque se van a dar muchísimos cambios en inversiones, en desarrollo, en cuestiones aduanales, en regulaciones, varios tipos de cuestiones que van a tener un cambio significativo por las alianzas que están formando países y el futuro inmediato que se vislumbra sumamente complejo en cuanto a alianzas. Para conocer bien esto, vamos a remontarnos un poco hacia atrás, porque bien dice el dicho que para conocerse uno mismo tiene que conocer su historia. Igual pasa entre los países y en el mundo. Esto surge a partir del Plan Marshall que Estados Unidos implementa al final de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Europa occidental a que se recuperara económicamente. Entonces el gobierno chino busca un plan más o menos similar y en el año 2014 el presidente Xi Jinping abre el AIIB, que es el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura. Lo abren con una inversión inicial de 50 mil millones de dólares, pero nada más para que vean la relevancia de este asunto, China está teniendo un crecimiento anual del 7%. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Invita a otros socios inversores para que entren a su banco. Entonces, prácticamente el monopolio que tenía Estados Unidos a través del Banco Mundial eh, realmente rompe su hegemonía, porque aquí también entran como socios Inglaterra, Alemania, Italia y Francia, que en su momento eran aliados importantísimos de Estados Unidos. Ahora bien, como ya son socios de este banco chino, pues obviamente ya empieza a haber una serie de desacuerdos, de intereses entre Estados Unidos y varios países. De hecho, en el siglo XIX estaba una parte muy tensa que era la gran jugada, que se conocía como el Great Deal, que era la tensión que existía entre el Reino Unido, Rusia y China. Ahora le llaman el nuevo Great Deal porque hay una gran tensión entre Estados Unidos, China y Rusia. Ahora bien, el desarrollar la nueva ruta de la seda compromete una inversión en 60 países. Eh, estos 60 países representan el 75% de las reservas energéticas mundiales. Más o menos estamos hablando de que está inmerso el 70% de la población mundial y el 55% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, es algo sumamente agresivo, es un plan exponencial y eh, esto sucede porque al invertir tantos recursos se invierten en ferrocarriles, en terminales portuarias, en aeropuertos, en carreteras, con tal de promover el turismo, inversiones y hacer el movimiento de capitales en varias regiones, en la cual el principal socio accionista de este tipo de motor que busca impulsar todo esto es el gobierno chino en sociedad con estos países que acabamos de comentar. Entonces, la situación aquí es, eh, es compleja y tensa porque realmente se están adelantando muchísimo a cuestiones globales que las alianzas que está desarrollando son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque eh, en su momento, cuando el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, ese acuerdo que empezó
para juntar las economías de 12 países inicialmente que colindaban fronteras hacia los océanos pacíficos. En su momento Estados Unidos se salió quedando 11. Y al ver a Estados Unidos que China está haciendo toda esta parte de la ruta de la seda, pues ahora busca volver a retomar, meterse al TPP, pero a su vez China aprovecha de que Estados Unidos se sale y él se apunta como interesado en participar. Entonces, obviamente, esta situación tensa aún más esta situación de la guerra económica que hay. Es bien importante conocer un poco más de la historia porque, como lo comentábamos, esto realmente es sumamente antiguo. Genghis Khan, que era un emperador de Mongolia, conquista hasta el Mediterráneo y hace muchísimo desarrollo comercial entre estas regiones. En su momento, cuando Marco Polo, que nace en 1254 y fallece en 1324 a la edad de 70 años, él no se le ocurre que realmente él va a ser el que va a dar a conocer esto, sino que realmente por parte de su padre y hermano de su padre, su tío, es quien le infundan y le dan a conocer este mundo, porque ellos ya viajaban a China, al Lejano Oriente, a hacer negocios. Entonces, en 1269 se lo llevan a China y él es cuando empieza a relacionarse muchísimo más con todos los aspectos del Lejano Oriente. Hace el libro de las maravillas y lo da a conocer a nivel mundial. Y de hecho él, durante un periodo de 3 años, fue gobernador de Jiangsu, de una ciudad de China. Entonces, todo ese flujo que empieza a haber comercialmente en esos años, hace 790 años, busca el gobierno chino retomarlo, pero parte fundamental de ese tráfico de mercancías era hacia el Medio Oriente. Y el Medio Oriente, o la región del Levante, que viene siendo el Mediterráneo occidental, en el cual está Líbano, Palestina, Israel, Turquía, Siria y Egipto, ahí es donde comienza su inversión. Nada más para que se den una idea, firma un acuerdo con Egipto e invierte $13.500 millones. Firma otro convenio con la Liga Árabe, con diversos contratos en los cuales compromete más de $600 mil millones. Entonces, estamos hablando que esa región de países concentran una gran reserva petrolera mundial. Y a la larga, obviamente hay muchísimos intereses económicos porque China se está consolidando a través de ese banco como el gran promotor de inversiones y de desarrollo de las naciones, haciendo alianzas comerciales y con inversiones monetarias sumamente fuertes, pero a su vez con tecnología y con la finalidad de agilizar aduanas, estandarizar procesos comerciales, buscar una fortaleza en las regiones. Y Estados Unidos, al ver este tipo de situaciones, ve que se está quedando pues prácticamente solo en las alianzas comerciales que está jugando, y ahora pues busca cómo volver a hacer bloques, busca cómo tratar de ceder un poco en la cuestión de los acuerdos comerciales. La postura que tenía inicialmente con el TEMEC en relación al acuerdo con México y Canadá, pues después de esta situación se suaviza, pero pues realmente vienen cambios sumamente importantes. Pero yo creo que lo más importante aquí dentro de este tipo de escenario es que nosotros nos podamos ver este entorno y desarrollar nuestras capacidades para aprovechar este flujo de mercancías, de inversiones, el ver cómo podemos exportar más hacia esos países que van a desarrollar muchísimo más su comercio, pero a su vez la posibilidad de
los tráficos internacionales, la cuestión marítima, la cuestión aérea, la cuestión ferroviaria, todo este tipo de inversiones que se van a generar en un periodo ya muy corto, porque realmente esto ya está en marcha, y pues detectar ese tipo de oportunidades para que nosotros mismos podamos estar inmersos en ese torbellino que se avecina de inversiones y de crecimiento, y que aprovechemos esto para colocar nuestros productos, para colocar nuestros servicios, para hacernos más globales. Quería comentar esto porque es muy interesante, es realmente algo que va a cambiar el esquema mundial, la alianza entre los países, y hay que estar al pendiente de todo esto que sucede, y conociendo este tipo de información uno puede prepararse más y anticiparse más a los cambios que vienen en un futuro próximo.